Y vamos abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, si son tan amables. Lucas capítulo 5. Vamos a estar desde los versos 17 hasta el 26. Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Quiero que leamos juntos la palabra del Señor. Alcen su voz junto a la mía, únanla, y en voz alta todos leamos este pasaje si son tan amables. Lucas 5, del 17 hasta el 26. Lean conmigo en voz alta. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre, permite que nosotros podamos comprender tu palabra por el ministerio de tu Espíritu Santo y que esa comprensión nos motive a la obediencia, porque obedecerte a ti es vivir, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace unas semanas un noticiero preguntó a algunos colombianos cuál era el problema más grave del país. La respuesta fue triple, o mejor, en orden quedó esta. Según los encuestados, el problema más grande del país es la corrupción, de ahí le sigue el desempleo y después de ahí le sigue el COVID-19. Así respondieron la encuesta. Creo que si hoy volvieran a hacer la pregunta, de pronto entraría en esas respuestas el bloqueo, las manifestaciones, las protestas y todas estas cosas. ¿Coincide usted con la respuesta de esta pregunta? Miren, ¿por qué les digo eso? Porque cuando nosotros hablamos de los problemas más graves que enfrentamos, el asunto está en algo que la mayoría se enfoca en las circunstancias para determinar lo que es urgente o lo que es grave. Y no es raro, porque el primer libro de Samuel, ¿podemos colocarlo, hija, si eres tan amable? El primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos dice lo siguiente: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Observen ustedes la primera expresión de ese versículo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Qué significa eso? Que la tendencia nuestra, la inclinación nuestra es siempre evaluar las circunstancias o evaluar las cosas mejor a través de las circunstancias externas. ¿Qué quiere decir? Que si las cosas externamente están bien, entonces yo soy cómodo. Bien. Y si las cosas externamente están mal, entonces yo soy cómodo.
Entonces, por esas razones que salen frases como esa. No, esa persona tiene una bonita familia, tiene dinero, lo único que le falta es Jesucristo. Yo le digo, no, pues casi nada, ¿no? Y entonces se le tiene lástima a aquel que está pasando por circunstancias difíciles, pero creyendo en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros con la tendencia a hablar o a mirar lo externo, ignorando lo interno. Hoy yo quiero que estemos hablando de algo visto desde la óptica de Dios. ¿Por qué sabemos que visto desde la óptica de Dios? Porque el Señor nos revela en su palabra cómo es. ¿Y qué es lo que el Señor quiere hablarnos hoy a través de este pasaje? Algo que ha sido titulado la urgencia del perdón de pecados. Cuando vemos este pasaje, que es de lo que quiero que hablemos hoy, al hablar de la urgencia del perdón de pecados, yo quiero que lleguemos a comprender, mis estimados hermanos, y a recordar que lo espiritual es más importante que lo material, que lo espiritual es más importante que lo externo, que lo espiritual es más importante que lo físico. Y eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje. Ustedes acaban de leer el pasaje bíblico, saben que hay un paralítico, pero observen que lo primero que le da el Señor al paralítico no es la sanidad. ¿Qué es lo primero que le da? El perdón de pecados. Ahora, si ustedes observan su Biblia, en versículo 20, estamos en un pasaje que nos habla de un milagro asombroso. Cómo Dios levanta de la camilla a un hombre con nada más hablar, a un hombre que literalmente estaba cuadrapléjico. Versículo 20 dice la parte final: tus pecados te son perdonados. Versículo 21 dice la pregunta final: ¿quién puede perdonar pecados? Versículo 23 dice en la mitad: tus pecados te son perdonados. Versículo 24, después de la primera línea: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿De qué nos va a hablar este pasaje? ¿De qué nos habla este pasaje con esa repetición del perdón de pecados? La respuesta es obvia. Miren, en nuestra época, cuando nosotros estamos escribiendo, nosotros tenemos diferentes maneras de resaltar las ideas para hacer notar que eso es lo más importante. Entonces podemos colocar la frase o la idea que queremos resaltar, o la palabra la podemos colocar en mayúscula, o la podemos colocar en una letra más grande, o la podemos colocar con un color diferente, o la podemos subrayar, o la podemos pasar un resaltador, o le podemos colocar comillas. Es decir, tantas maneras que nosotros tenemos para llamar la atención a lo que es importante, a lo que no se puede olvidar. Los judíos no hacían eso. Cuando los judíos, ustedes saben que la Biblia es escrita por judíos, cuando los judíos escribían, la manera que ellos tenían para enfatizar algo era repitiéndolo. Por esa razón repite aquí la idea, para enfatizarnos que lo más importante de esta historia no es que un paralítico haya sido sanado, es que un pecador fue perdonado. Eso es lo más importante de esta historia. Entonces, es como cuando usted agarra al niño y le dice: vea, hijo, hágame el favor, vaya a la panadería, vaya a la tienda donde a usted le gusta comprar y me va a traer 1 litro de leche. Y también me va a traer unos huevos, pero cuidadito se le olvida la leche. Eche también 2,000 pesos de pan, pero cuidadito se le olvida la leche. Y cuando le den todo, revise las vueltas y que no se le quede la leche. Con toda seguridad que ese reloj llegue a casa con el papel higiénico. Pero ¿cuál fue la intención? Remarcarle que lo más importante era la leche. La leche. Esa es la idea de aquí, mis hermanos. ¿Y por qué quiero que miremos eso? Porque lo que el pasaje nos está presentando no es algo que nos lleva a poner los ojos en el milagro tan asombroso que sucedió, porque ciertamente fue asombroso, sino que nos llega a poner los ojos en algo más grande todavía: que un pecador sea perdonado. Este pasaje está, ustedes lo leyeron ahorita, compuesto como por 2 grupos de personas. El primer grupo es de 4 personas que hacen algo, llevan un paralítico. Y el segundo grupo es de escribas y fariseos que hacen algo, murmuran contra el Señor. Esas 2 divisiones de esos 2 grupos de personas nos van a dar los 2 puntos principales de nuestra enseñanza para hoy. El primero de ellos, o con el primero de ellos, aprenderemos que los 4 hombres tuvieron fe en el Señor Jesús. Los 4 hombres tuvieron fe en el Señor Jesús. Eso es lo que nos enseña el verso 17 hasta el verso 20. En el verso 17 aparecen
los fariseos y doctores de la ley. Lo ubican en el verso 17. El Señor Jesús estaba enseñando y aparecen los fariseos y doctores de la ley. Oigan, donde quiera que ustedes lean los evangelios, tan pronto aparezcan fariseos y escribas, prepárense porque vienen problemas. Porque esa fue la gente que más problemas le puso al Señor Jesús, los religiosos de la época. ¿Quiénes eran los escribas? ¿A qué les suena la palabra escriba? ¿A qué les suena? Escriba. A escribir. Entonces, ¿por qué razón? Porque en esa época no tenían imprenta, no tenían fotocopiadora. ¿Ustedes cómo hacían para reproducir la copia de la palabra de Dios? Escribiendo. Y estaban al lado de ellos los fariseos. Si unos eran los que copiaban, los otros eran los que enseñaban. Entonces aquí estaban los doctores de la ley, los maestros de la ley, que debían conocer al pie de la letra la palabra del Señor, pero no fue así. Sin embargo, ellos competen al segundo punto de la historia de hoy, porque desde el verso 18 en adelante se nos habla de la fe que tuvieron los 4 amigos, los 4 hombres que llevaron a este paralítico ante el Señor Jesús. Y al mirar esa parte de la fe, yo quiero que aprendamos ahí 3 cositas de esa fe que vemos en ellos y que seguramente nos va a retar. Por un lado, el verso 18 nos enseña que la fe conduce al esfuerzo. La fe conduce al esfuerzo. ¿Por qué razón el verso 18 nos enseña eso? Porque dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Imagínense ustedes, si no se necesita esfuerzo, coger a un hombre que está postrado en una cama, paralítico, con todo lo que pesa uno cuando se acuesta, y llevarlo en una camilla. Calles polvorientas como las de esta tierra del Oriente Medio, un sol inclemente. Pero ellos, por la fe, ellos están seguros de que el Señor Jesús podía hacer algo por su amigo, y por la fe hacen este esfuerzo. Es bien interesante que este paralítico nos registra el verso 18, que estaba en una cama, ¿verdad? Nos registra. Traían en un lecho, que la palabra lecho es la palabra cama, lo cual no quiere decir que la parálisis de este hombre era algo supremamente severo. Sería algo similar a lo que nosotros hoy en día conocemos como cuadraplégico. No se podía mover. Y yo quiero que nos detengamos ahí un momentico, hermano, porque a veces nosotros hacemos las cosas y suponemos que eso es lo normal y que así tiene que ser siempre y que Dios está obligado. Pero pensemos en eso. ¿Qué quiere decir el hecho de que este hombre era un paralítico, un cuadraplégico que no se podía mover? Nos enseña que para este hombre aún el movimiento más elemental estaba fuera de sus capacidades. Y hermanos, este hombre no podía ir solo al baño. Piensen en eso solamente. Si a este hombre le daba hambre, le tocaba aguantarse, no solo a que le prepararan la comida, no solo a que le sirvieran la comida, sino también a que se la dieran. Si ese hombre estaba cansado de la espalda, le tocaba esperarse a que alguien tuviera misericordia y viniera y le diera la vuelta. Todo el día mirando el techo. No podía hacer nada. Esa es la clase de vida a la cual llega el Señor Jesús para transformarla. Pero todo comienza porque los 4 hombres que lo llevaron a él tuvieron fe en el Señor Jesús, y esa fe los llevó, los condujo al esfuerzo. Pero cuando miramos el verso 19, el esfuerzo no sirve de mucho si no se persevera. Por esa razón el verso 19 nos enseña que la fe condujo a la perseverancia. Cuando hablo de la palabra perseverancia, estoy hablando de aquella virtud que lo lleva a uno a persistir, que lo lleva a uno a continuar a pesar de las adversidades que hay. Miren el tipo de adversidades que hay en el versículo 19, si son tan amables. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué obstáculos, yo les quiero preguntar, qué obstáculos tenían que enfrentar o tuvieron que enfrentar esos 4 amigos? ¿Cuáles obstáculos? Miren, por un lado la multitud. Por otro lado, eso, que tenían que subir. Por otro lado, la bajada. Por otro lado, esas calles estrechas.
Por ese lado, el sol. Es decir, que si ellos no hubieran tenido fe para llevarlos a perseverar, ellos fácilmente hubieran cogido al paralítico y le dicen: mira, nosotros tuvimos todo el deseo de traerte, pero date cuenta, no hay nada, te tocó paralítico de por vida. Qué pena contigo. Sin embargo, la fe de ellos los llevó a la perseverancia. Por esa razón, observen ustedes cómo se percibe la perseverancia. Dice en el verso 19 que ellos subieron encima de la casa. En las construcciones antiguas, las casas estaban pegadas, muy pegadas la una de la otra, de tal manera que podía pasarse de techo a techo de la una a la otra. Estaban construidas de tal manera que el techo era plano y por la parte externa había escaleras. Aquí en Medellín algunas casas las tenemos así, que hay una escalera externa que lo va a mandar hasta el patio, hasta el techo, perdón. La casa, como estaba tan llena, la multitud que dice que no cabía en la casa, no sería raro que ellos incluso hubieran tenido que subir por otra casa para llegar hasta el techo de la casa real donde estaba el Señor Jesús. Pero ¿dónde más está esa perseverancia? Marcos nos dice, por ejemplo, descubriendo el techo de donde estaba. Agrega Marcos esta historia. Imagínense ustedes eso. Si ellos no contaban con tejas de Eternit como nosotros, de zinc como nosotros, termoacústicas y toda esta cosa, sino que los techos en esa época eran hechos con una mezcla de barro con paja. Imagínense ustedes destechando un techo hecho de barro y paja. ¿Qué ocurre? ¿Se imaginan el tierrero tan bravo que sale de ahí? Esos hombres no desmayaron, ellos perseveraron. Continuando con el verso 19 dice: por el tejado le bajaron con el lecho. Quiere decir que ellos no hicieron un huequito para mirar. ¿Qué hicieron ellos? Un hueco. ¿De qué tamaño? Tan grande que pudiera caber ¿qué? La cama donde iba este paralítico. Y la perseverancia de ellos también se ve que en la parte final dice: poniéndole en medio delante de Jesús. Y esto me llama la atención grandísimamente. ¿Por qué razón? Porque ellos no obraron según la expresión común que hay. Lo importante es tener fe. Para ellos, o ellos estaban convencidos que lo importante no era tener fe, lo importante era tenerla en la persona correcta. Se dan cuenta que ellos no simplemente hacen el hueco y simplemente bajan al hombre y que caiga donde caiga, sino que ellos tuvieron cuidado de abrir el hueco y de colocarlo justo delante de Jesús. Mira, nosotros debemos corregir de nuestro vocabulario esa expresión: lo importante es tener fe. Porque si no, ¿cómo le explicamos a un musulmán lo importante es tener fe? Si no, ¿cómo le explicamos a un budista lo importante es tener fe? Lo importante no es tener fe. Todos los seres humanos creemos. Así sea que creamos en nosotros mismos, pero creemos, somos seres de fe. El asunto aquí es en dónde se pone esa fe. ¿En dónde estaba puesta la fe de estos hombres? Entonces no es la fe lo que te salvará. Lo que te salvará es la fe puesta en el Señor Jesús. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: ¿solamente ten fe? No. ¿Qué le dijeron a ellos? Cree en el Señor Jesucristo y como resultado serás salvo. Así de sencillo. Entonces vemos en estos hombres que la fe los condujo al esfuerzo, que ese esfuerzo fue algo repetitivo porque ellos perseveraron, pero también hay algo hermoso, y es que la fe condujo o conduce al perdón. Versículo 20, dice el verso 20: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué razón he estado hablándoles en todo el punto de la fe de los 4 amigos de Jesús, de los 4 amigos del paralítico? Porque el Señor Jesús, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué dice el verso 20? ¿Qué fue lo que vio? La fe. ¿Y de quién? De ellos. ¿Se dan cuenta? Al ver la fe de ellos, me llama la atención que ellos abrieron ese hueco en medio de una predicación de Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿qué diría yo si ahorita abrieran aquí, rompieran el techo y rompieran el cielo raso?
Yo creo que lo mínimo que yo les diría sería: espero que me lo paguen. Pero el Señor Jesús no vio la imprudencia. El Señor Jesús no vio necedad. El Señor Jesús no vio irreverencia. ¿Qué vio el Señor Jesús? Fe. Y miren, al ver Jesús la fe de ellas, le dijo de ellos: tus pecados te son perdonados. Pero un momento, ¿cuál era la condición de ese hombre? ¿En qué condición estaba? Era un paralítico. ¿Cómo es posible que Dios no le dé la sanidad, sino que le da la salvación? Luego, estar sano no es más importante que ser sano. ¿Qué nos está enseñando el Señor acá? ¿Cuál es la lección? La lección para este hombre es que su necesidad más urgente no era caminar, sino ser perdonado. ¿Te das cuenta que él está todavía postrado en la cama y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados? Me hubiera gustado estar ahí mirando la cara de este hombre, como diciéndole al Señor: ¿y la sanidad para cuándo? Tus pecados te son perdonados. Y yo quiero que nos detengamos un poquitico ahí, hermanos, para considerar eso. La bendición, óiganme bien esto, la bendición de Dios no consiste en recibir lo que yo deseo, sino lo que yo necesito. Escuchen bien esto. La bendición no consiste en recibir lo que yo deseo, sino en lo que yo necesito. Si lo tomamos desde el plano humano, ¿qué deseaba este hombre? Caminar, levantarse. Pero cuando Dios, que es el que ve la verdadera necesidad, observa a este hombre, ¿qué es lo que él ve? ¿Cuál es la verdadera necesidad? La salvación. ¿Por qué razón? Sencillo: si él hubiera levantado al hombre, pero no le da el perdón de los pecados, igual un día se va a morir y va a pasar toda la eternidad condenado. Pero si este hombre queda en cama, pero con el perdón de sus pecados, este hombre va a morir y entrará en el reino de Dios, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay enfermos, donde no hay discapacidad, y por toda la eternidad tendrá un cuerpo completo y glorificado para que pueda hacer allá lo que no pudo hacer aquí en la tierra. Por esa razón estamos hablando hoy de la urgencia del perdón de pecados. Esta historia nos enseña que más importante que la sanidad es la salvación. Y por esa razón, lo primero que el Señor le dio a este hombre fue el perdón de pecados. Pero observemos algo: tus pecados. ¿Qué podía hacer este paralítico que no se podía mover? Pensemos un poquito en eso. ¿Qué podía hacer este paralítico que no se podía mover? ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? ¿A quién le podía pegar? Entonces, ¿por qué le están contando pecados? Si él no puede hacer, porque está cuadrapléjico. Pero sí puede, ¿qué? Pensar sí puede. Y con el pensamiento sí puede estar amargado contra el Señor. Y con el pensamiento sí puede desear la mujer del otro. Y con el pensamiento sí puede insultar al otro. Y con el corazón se puede llenar de amargura. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo: el que mira a una mujer y la desea en su corazón? Esto nos enseña, estimados, que aunque él no se podía mover, sí se le cuentan los pecados, porque los pecados no es por lo que hacemos únicamente, sino también por lo que sentimos y por lo que pensamos. Nos damos cuenta del terrible problema que nosotros tenemos cuando hablamos de los pecados ante un Dios santo. Este es el gran problema. Que si yo en este momento agarro a Gerson y pienso dentro de mí: y ese Gerson es un rabuelico con dudas de que me cae mal. Solamente lo pensé. ¿Se afecta en algo la relación de él y mía? No, pero es que ocurre algo. Esa ofensa ya salió. ¿Y contra quién fue esa ofensa? Contra Dios. Tus pecados te son perdonados. Ahora observen esa última frase. Ya miramos tus pecados. Ahora observen: te son perdonados. Normalmente, en el plano humano, en las relaciones humanas nuestras, ¿quién es el que tiene que perdonar? ¿Quién es el que debe dar el perdón? En las relaciones nuestras normales, el que fue ofendido. Es decir, yo insulto a Gerson
la ofensa que les dije ahorita, y llega el hermano Henry y me dice, John Bray, te perdono. ¿Qué le digo yo al hermano Henry? Y le dije, yo no le he hecho nada a usted. Ahora, el Señor Jesús le está diciendo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Les pregunto, humanamente hablando, ¿qué le había hecho este paralítico al Señor Jesús? O sea, ¿qué insulto había hecho él contra el Señor Jesús? ¿Dónde lo había golpeado? ¿Dónde lo había hecho? ¿Qué había hecho? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, si él no le había hecho nada al Señor Jesús? Dos versículos nos pueden ayudar a comprender esto. Cuando está José con la esposa de Potifar que le está seduciendo para que adultere con ella, ven, acuéstate conmigo. Miren la respuesta de José a esta mujer. Parte de la respuesta es, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren eso, ¿contra quién es el pecado? Lo que José le está diciendo es, mira, a mí por encima de tu esposo, que es mi amo, mi preocupación es quién. Por eso yo pecaría contra él si me acuesto contigo. Y miren ese hombre, está David confesando su pecado porque adulteró con Betsabé. Y miren lo que dice David en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién puede perdonar pecados? Lo dijeron muy bien los escribas y fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados? Entonces, ¿qué le está enseñando el Señor a este paralítico cuando le dice, tus pecados te son perdonados? ¿Qué le está enseñando Jesús al paralítico? Le está diciendo, aunque como humano tú no me has hecho cosas a mí contra mi integridad humana, todos tus pecados han sido contra mí, porque yo soy Dios y por eso te perdono. Entonces, cuando el Señor le está diciendo, tus pecados te son perdonados, Él está afirmando, yo soy Dios, y por eso tengo la facultad de perdonar todas aquellas cosas que tú has hecho, que has pensado y que has sentido contrario a la voluntad mía. Tus pecados te son perdonados. Mira, el perdón de los pecados era más urgente que la sanidad física. Y yo quiero que pensemos esto porque a menudo se relaciona la fe con la mejora de circunstancias, pero no con el perdón de pecado. Es decir, está la persona lesionada, tobillo, rodilla, cabeza, qué sé yo, está lesionada. Póngale fe, es que a usted le falta fe. Es que si usted tuviera fe. Está la persona con un negocio que viene un poco de capa caída, problemas financieros. Es que a usted le falta fe, a usted le falta fe. Entonces siempre se está relacionando la fe es con mejorar las circunstancias. Pero la palabra del Señor nos está llevando acá a que entendamos que la fe la está relacionando Él con el perdón de pecados. ¿Por qué razón? La lección para nosotros, hermanos, es que el perdón de los pecados es más urgente que la solución de los problemas. Y permíteme personalizarlo. El perdón de tus pecados es más urgente que la solución de tus problemas. Yo te quiero preguntar, ¿tú te preocupas por tus pecados lo mismo que te preocupas por la salud, por las finanzas y por todas las demás cosas externas? Una pregunta para los que ya somos creyentes. ¿Estamos por la fe dispuestos a hacer por los perdidos lo mismo que estos 4 hombres hicieron por este paralítico? A esforzarnos, a perseverar, a tomar el sol, a mojarnos bajo la lluvia, pero con tal de que se le pueda anunciar a alguien el mensaje del Evangelio. Y para aquel que no sea creyente, permítame decirles, tú has pensado que si tú solucionas todos los problemas de tu vida, todos, pero mueres sin Cristo, te vas a enfrentar a tu verdadero problema. Toda una vida, toda una eternidad, separado de Dios. Ese sí es tu verdadero problema. Los demás problemas no van a durar más de 60, 80, 100 años. Dicen por ahí que no hay mal que dure cuánto. 100 años. Si durara, hermanos, compare 100 años con la eternidad. Es comparar la gota que cae ahorita de este vaso con todo el agua del océano.
el perdón de los pecados es más urgente que la solución de tus problemas. Ten eso muy presente. Ya miramos a estos hombres con la fe para llevar a su amigo hasta el Señor Jesús. A todas estas, qué linda una definición de amistad basada en esa historia, ¿no? ¿Quién es el amigo según esa historia? Amigo es todo aquel que te acerca a Jesucristo. Ese es el amigo. Todo aquel que te acerca a Jesucristo, ese es el verdadero amigo. Ya miramos a estos verdaderos amigos que tuvieron fe. Ahora miremos al segundo grupo de personas que se llaman como en el versículo 21 y 21, ¿cómo se llaman ese grupo de personas? ¿Y qué hicieron esos escribas y fariseos según el verso 21? ¿Qué hicieron? Ahí hay una palabra rara. ¿Qué hicieron? Cavilaron. Eso, los escribas y fariseos cavilaron contra el Señor Jesús. Y ese es el segundo punto de nuestro enunciado. Los escribas y fariseos cavilaron contra el Señor Jesús. ¿Qué es cavilar? Cavilar es donde sale nuestro término castellano dialogar. Es eso, dialogar. Eso es cavilar. Pero resulta y pasa algo bien interesante. Cuando nosotros leemos los dos evangelios que contienen la misma historia, encontramos que Mateo nos dice que ellos cavilaron dentro de sí, y Marcos nos dice que ellos cavilaron en sus corazones. ¿Qué nos indica eso? Que la cavilación fue ¿dónde? Porque cavilar es dialogar, pero aquí fue dialogar ¿dónde? ¿O con quién más bien? Correcto. Entonces la cavilación fue dada en el corazón. ¿Qué significa? Que es un diálogo que están haciendo ellos consigo mismo. ¿Se han dado cuenta que a veces uno habla consigo mismo? Y entonces uno como que le provoca cachetearse y comprende, ¿usted por qué está haciendo eso? Eso es cavilar, es dialogar. Pero en este caso dialogar consigo mismo. Están dialogando en el corazón. Verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, miren, un error y una verdad. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? ¿Cuál es la verdad? Que el único que perdona pecados es Dios. A ningún ser humano se le ha dado la facultad de perdonar los pecados de los demás, con excepción de los que cometen contra uno mismo. Pero aquí está hablando de todos sus pecados. Pero el error está cuando dice, ¿quién es ese que habla blasfemias? Que si Jesús no fuera Dios, sería verdad. Es una blasfemia. Pero como Jesús es Dios, es un error, no es verdad. Otra cosa es que los versos 22 al 24 nos enseñan que la cavilación fue conocida por el Señor. Piensen en esto, hermano. Verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, y quedémonos ahí, un momentito, ya continuamos. Leamos nuevamente hasta ellos. Jesús entonces, conociendo ¿qué? Los pensamientos de ellos. Imagínense ustedes esa sorpresa. Cuando ellos escuchan o se dan cuenta, comprueban que el Señor Jesús sabe lo que ellos están no diciendo. ¿Por qué el Señor Jesús sabe lo que ellos están pensando? Sencillamente por eso, porque Él es Dios. Hermanos, aquí hay una lección bien importante para ti. Tus pensamientos más íntimos son gritos para los oídos del Señor. Tus pensamientos más íntimos son gritos para los oídos del Señor. Yo creo que, si no todos, la mayoría de los que estamos acá, tenemos secretos y cosas guardados allí en lo más profundo de nuestro corazón, que son esas cosas que no le contamos a nadie porque nos da mucha vergüenza. Y si se lo contamos a alguien, es alguien de mucha confianza. ¿Sabes una cosa? Todas esas cosas que están allá en el concepto nuestro, cerradas bajo llave, son conocidas por el Señor Jesús. ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? Que el Señor Jesús le dijo a él, tus pecados te son perdonados, conociendo
todo lo que había dentro del corazón de él, que el Señor Jesús fue capaz de leer los pensamientos de esos escribas y fariseos, pero aún así el Señor murió por todos ellos y a este paralítico le ofreció el perdón de los pecados. Y la buena noticia es que ese Jesús que perdonó hace 2000 años a aquel paralítico es el mismo que está hoy aquí dispuesto a perdonar tus pecados también, aún los más profundos, y lo que tú consideras esto Dios no me lo va a perdonar. Nuestros pensamientos más íntimos son gritos a los oídos del Señor. ¿Entendemos por qué, mis estimados hermanos, cada vez que nosotros no hacemos, si no pensamos o sentimos algo contrario al Señor, ya pecamos contra Él? Porque es como si de frente se lo estuviéramos gritando a Él. Por eso todos los pecados son contra Dios. Sigamos leyendo el 22. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Cuál de las dos es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? Perdonar los pecados. Eso es en la óptica nuestra. ¿Por qué razón en la óptica nuestra? Porque nadie va a confirmar. Pero en la óptica de Dios, ¿qué es más fácil? Levantar al paralítico. ¿Por qué razón? Porque para levantar al paralítico lo único que él tenía que hacer era hablar. Pero para perdonar los pecados del paralítico lo que Jesús tuvo que hacer fue morir. Para levantarlo de la cama nada más, levántate, toma tu lecho y anda. No es más. Pero para perdonarle el pecado faltaba Getsemaní, faltaban los azotes, faltaba la corona de espinas, faltaba la vía dolorosa, faltaba el Gólgota, faltaba 3 horas colgando en esa cruz, y faltaba lo más terrible: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es más fácil levantar al paralítico. Y miren cómo lo dice el Señor, verso 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dense cuenta que lo que Él va a comprobar es ¿qué? ¿Qué es lo que Él va a comprobar? Que Él tiene autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados. La sanidad viene como algo colateral, como una añadidura, como aquello que les va a confirmar que es verdad lo que Él dice. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué maravilloso es. ¿Qué ocurrió? Como ustedes lo saben, ocurrió el milagro. Y esa cavilación que se dio en el corazón, ¿quién es este? Blasfemia dice. Esa cavilación que fue conocida por el Señor, aún estando en el pensamiento de ellos, esa cavilación fue transformada en todos. ¿Por qué razón? Ocurrió lo siguiente. Verso 25 y 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué razón esta gente está diciendo hoy hemos visto maravillas? Que ya ellos están cavilando. Recuerdan que dijimos que cavilar es ¿qué? El dialogar. Pero ya no lo están haciendo adentro, ya ahora sí lo están expresando. Y por eso dice ahí: todos llenos de temor decían, no pensaban, decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Se dan cuenta cómo la cavilación cambió, fue transformada? Ya no dicen este blasfema. Ahora ¿qué dicen? Hoy hemos visto maravillas. Fue transformada la cavilación. ¿Qué maravillas habían visto ellos? Porque está la obvia, que la obvia es ¿cuál? Que el paralítico se levantó. Pero si ustedes recuerdan, ya estudiamos unos capítulos de Lucas y nosotros a este punto ya sabemos que Jesús era famoso por algo. ¿Por qué era famoso el Señor Jesús? Que la fama de Él corría por todos lados.
de que Él hablaba y los enfermos se sanaban. Es decir, que si hablamos de la sanidad, ¿habían ellos visto sanidades? Ya las habían visto. Por eso era que la casa estaba como llena, repleta. Vamos, porque aquí Él sana. Pero aunque ellos habían visto sanidades, que era lo único que ellos nunca habían visto, que alguien se hubiera parado a decir: tus pecados te son perdonados, y que lo comprobara como cierto con un milagro. Por eso no dijeron hoy vimos esta maravilla, sino que lo ponen en plural. Hoy hemos visto maravillas, sanidad, salvación o perdón de pecados. El evangelista Marcos dice que ellos, cuando vieron esa cosa, registraron o expresaron: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Y volvemos, sanidades ellos ya habían visto, pero no habían visto que se le concediera a alguien perdón de pecados. Esto nos enseña que el Señor Jesús tiene toda autoridad para perdonar pecados, todo. Y si en la Reina Valera la traduce como potestad, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, es lo mismo que decir que tiene autoridad para perdonar pecados. Y esto me hace pensar en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hablando del Señor, o citando las palabras del Señor, dijo por allá en Jeremías capítulo 32, versículo 27: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Estoy pensando que estos dos grupos de personas que hemos visto hoy nos resumen a toda la humanidad. Todos somos pecadores, pero un grupo es similar a aquellos cuatro que tienen fe en el Señor Jesús y se obra perdón de pecados. Y el otro grupo es como aquellos escribas y fariseos que no tienen fe, sino que simplemente, ¿quién es este? ¿Qué quiere decir Jeremías cuando dice: habrá algo que sea difícil para mí, citando a Dios? Que cuando tú dudas en tu corazón de que Dios pueda perdonar alguno de tus pecados, lo que tú estás diciendo realmente es: yo no creo que Dios pueda hacer algo. Lo que tú realmente estás diciendo es: yo dudo de que Dios sea capaz de perdonarme. Y si es verdad la duda tuya, entonces tenemos un Dios que no es todopoderoso. Y si ese Dios no es todopoderoso, no vale la pena creer y confiar en Él. No vale la pena. Pero hoy estamos absolutamente seguros que predicamos al Dios todopoderoso, al Dios creador de los cielos y de la tierra, que tiene poder no solamente para perdonar los pecados de aquel paralítico hace 2000 años, sino para perdonar tus pecados hoy. Si tú hoy vienes a Él creyendo como tu único y suficiente Salvador, creyendo en Él como el único que te puede rescatar. Mira, que Dios perdone tus pecados es más importante que restaure tu salud. Que Dios perdone tus pecados es más importante que restaure tu matrimonio. Que Dios perdone tus pecados es más importante que restaure tus finanzas. El Señor te puede hoy perdonar todos tus pecados, porque todos tus pecados han sido contra Él. Y el mismo perdón que le ofreció aquel paralítico te lo ofrece hoy a ti. Ven a Él y recibe el perdón de tus pecados. Date en cuenta que aquí quedamos resumidos en toda esta parte de cómo no hay una necesidad humana más grande que el perdón de los pecados. Y yo creo que esa es la lección que encontramos en todo el pasaje de hoy. Que ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón del pecado. Mira, y en estos momentos que estamos en un punto álgido de la situación de nuestro país, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque tantas noticias y tantas cosas nos pueden desviar de lo más importante de nuestra vida, que es que Dios o nos perdonó
o que Dios nos perdone nuestros pecados. No puedo dejar pasar por alto la oportunidad, hermanos, para hablar de la situación del país, porque con toda seguridad que la salud, los paros, la economía son problemas reales. Pero no perdamos la cabeza si esos problemas no se solucionan, porque el problema real y urgente que nosotros tenemos se llama pecado y está dentro de nosotros. Es tan terrible el pecado que a menos que la persona se arrepienta será condenada toda una eternidad separada de Dios. Y es tan terrible nuestro pecado que aún habiendo creído en Jesucristo como nuestro Salvador, a menos que luchemos contra nuestro pecado, no nos podremos parecer a nuestro Señor. Ese es nuestro verdadero problema. Y yo, hermanos, no puedo ocultarle la molestia que siento cuando en una situación como la que estamos viviendo en el país, algunos creyentes han olvidado que se nos ha dado el Evangelio de la paz y se han volcado en las redes sociales a maldecir el gobierno de turno, cuando la iglesia prohíbe, la Biblia prohíbe expresamente maldecir las autoridades que nos han sido puestas. Y yo no tengo filiación política definida, y ustedes saben que nunca les he hablado diciéndoles apoyen a esto, apoyen a aquello. No lo hago ni en privado, mucho menos desde el púlpito, porque con toda seguridad que si esta situación se estuviera presentando con un mandatario de distinta orientación política, les estaría diciendo lo mismo. Porque es la palabra del Señor la que nos ordena someternos y orar por nuestras autoridades. Pero aquellos cristianos, ignorando la palabra del Señor, creen que van a ser más marchando en la calle que doblando sus rodillas y clamando en el Señor. Y entonces me dicen a mí, usted lo único que vas a hacer es orar. Yo le digo, ¿y es que es más importante lo que usted hace, tirar piedras que orar? Insisto, no estoy defendiendo una orientación política. Estoy diciendo que de cualquier orientación política, cuando llegó al poder ya es nuestra autoridad. ¿Y quién pone las autoridades? Y si me rebelo contra la autoridad, ¿contra quién me rebelo? Y entonces lo ve uno bombardeando en las redes sociales, abajo eso, y poniendo la bandera patas arriba, y haciendo una cantidad de cosas. Y digo yo, si así con ese fervor predicaran de Jesucristo. Pero le dice uno, vamos hermano a hablar de Cristo. Ay no hermano, me da pena. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque gran parte de la cristiandad ha olvidado que nuestro problema urgente es el perdón de los pecados y no el alivio de las circunstancias externas. Pongamos el mejor panorama. Colombia se transforma, se acaba la corrupción, se acaba la politiquería, nos volvemos Suiza. ¿Cuántas Suizas se necesitan para salvar una sola alma del infierno? Nos damos cuenta del gran error si nosotros nos desviamos de la misión que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguna, óiganme bien, ninguna necesidad humana es más importante que el perdón de los pecados. Yo he estado en UCI, yo he estado con personas que he salido y al poco tiempo ya han muerto. Y créanme que yo no voy allá a decirles cómo invertir el dinero. Créanme que yo no voy allá a decirles cómo orar para que se sanen. La única pregunta que yo le digo es, si usted hoy se muere, ¿a dónde se va a ir? Porque no hay ninguna necesidad. Es decir, si a mí me paran allá ahorita en un pabellón de UCI donde la gente se está muriendo, yo no tengo un mensaje diferente a creer en el Señor Jesucristo y será salvo. No lo tengo. Porque la necesidad más urgente del ser humano es el perdón de los pecados, no la solución de los problemas. Entendamos que si nosotros tenemos abundancia de problemas y lo vivimos bajo la gloria del Señor, eso producirá un eterno peso de gloria que nos va a dar recompensas por toda la eternidad. No recordamos las palabras de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo marche bien. ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? ¿O no nos dirá la Biblia más bien, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en qué? Diversas pruebas. Mis hermanos, los cristianos no tenemos que huir de los problemas, tampoco buscarlos. Sencillamente cuando lleguen los afrontaremos bajo las alas del omnipotente Dios.
y Él se glorificará. Y si el problema que viene nos mata, es porque era la voluntad de Él. Pero yo sigo enfocado en que lo más importante es la salvación, y después de yo ser salvo, lo más importante es luchar contra mi propio pecado para parecer en el Señor. Hay un salmo que nos habla de la santidad que es maravilloso, Salmo 103. Y yo quiero que recordemos el verso 3 y que le presten atención al orden. ¿Qué es lo que primero, o qué es lo que pone en primer lugar el salmista? ¿Y qué es lo que pone en segundo lugar? ¿Qué es lo que pone en primer lugar? Perdón de los pecados. Y en segundo lugar, que sanen tus dolencias. ¿Se dan cuenta que desde el Antiguo Testamento se nos ha estado enseñando lo mismo? Es decir, yo no tengo ninguna dificultad, ninguna lucha. Dios sanó a mi papá de cáncer de una manera milagrosa, que los médicos nada más decían, yo no supe qué pasó acá. Entonces yo no dudo del poder y de la capacidad del Señor. Después de que Dios sanó a mi papá de cáncer, muchos años lo disfrutamos. Pero adivinen qué, pasó a lo que tiene que pasar todo el ser humano: morir. Por eso la mayor gloria mía no es, o la mayor alegría mía no es que él un día fue sanado milagrosamente de cáncer, sino que fue sanado del verdadero cáncer de su alma, que es el perdón, que es los pecados, perdón. Eso es lo que a mí me alegra, que fue el que nos condujo a Jesucristo, y que cuando yo parta de este mundo estaré con Él. Eso sí me causa una alegría profunda. ¿Por qué razón debemos recordar que es más urgente el perdón que la sanidad? Porque, mis hermanos, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ponte a pensar, se acaban todos tus problemas. Dios te sana de tu enfermedad, Dios te arregla el hogar, Dios te asciende en la empresa donde estás, Dios hace que tengas millones y que vivas toda tu vida sin ningún problema. Pero te has puesto a pensar que si a ti se te acaban todos los problemas, pero mueres sin Cristo, estarás enfrentándote al verdadero problema de tu vida. Querido, Cristo murió por tus pecados para darte salvación, vida eterna. Mira, si nuestro mayor problema hubiera sido o fuera la salud, Dios nos hubiera enviado un médico. Si nuestro mayor problema hubiera sido las finanzas, Dios nos hubiera mandado un economista. Si nuestro mayor problema fueran las luchas en el hogar, Dios nos hubiera mandado un terapeuta de parejas. Pero nuestro mayor problema es el pecado, por eso Dios nos envió un Salvador, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Velo a Él, velo ya a Él, cree en Él como tu único y suficiente Salvador, recibe el perdón de tus pecados y con Él la verdadera solución para tu verdadero problema. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, te alabamos por tu bendita palabra. Es ella la que nos anima y nos motiva para poder continuar adelante, la que ilumina nuestro camino y como una brújula, como un GPS, dirige nuestra vida hacia el lugar seguro. En muchas ocasiones tratamos estos pasajes pasando por alto el mensaje más importante que tiene. Pero hoy, por tu misericordia, tú has abierto nuestro entendimiento para que podamos comprender a través de este pasaje que el mayor problema que tenía este hombre no era su parálisis, sino su pecado. Haznos hoy entender a nosotros que nuestro mayor problema sigue siendo el pecado. Para que todo aquel que no ha creído en Jesucristo hoy ponga su fe en Jesucristo como su Salvador, y para que aquellos que hayamos creído en Jesucristo luchemos contra nuestro pecado, avanzando en la santificación. Padre, gracias por tu palabra que es hermosa y porque ella nos guía y nos dirige. En Cristo Jesús, amén y amén.